Hola, Bully, buenas noches. Gracias, Pablo. ¿Cómo andás, Leo? Hola, Bully, ¿cómo estás? Todo bien. Muy bien. Hola, Boli, ¿cómo va? ¿Cómo va, Eric? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, vamos a esperar un ratito mientras... Hola Uli, hola ¿Qué chicos. haces? ¿Cómo anda, Fede? Muy bien. ¿Hay algún partido? Tengo acá Gremio Godoy Cruz, 1-1, Iván, ¿no? ¿Cómo van? 1-1. Ah, Y Central Córdoba, Santiago del Estero con Táchira. ganaba 1-0, ¿no? Está jugando en Táchira, está jugando Sagiomo y Requena. A esos dos lo tuve. Buenos jugadores ambos. Dos volantes. ¿A mi Sasa en Atlanta lo llegaste a tener o no? Sí, Uli. ni me hablé de camisas. ¿Eh? Ni me hablé. Si lo ves, decirle que culpa de él me echaron. Tiene más roja que partido jugado. Impresionante, impresionante. No venía, yo siempre, el otro día, la otra vez me lo crucé y le dije, culpa tuya, me echaron. Más allá de que, obviamente en broma, porque no te van a echar por perder un partido, te echan por una acumulación de derrotas. Y, y lo tuve y no sé, no venía jugando, no venía jugando, y un partido importante para nosotros, sobre todo para mi continuidad en Rafaela, y lo puse. Duró 15 minutos. Metió una patada, me quedé con 10. Eh, y, y agarré y tiré al interno de lateral y preparo, mando a calentar y preparo el cambio, ¿viste? Y me habré tardado 7 minutos. Que eso es una de las cuestiones, ¿viste? Que muchas veces. Y por donde me hicieron el único gol del partido, terminamos 1-0. Y por el único gol del partido donde lo hicieron, por el lateral que la estaba reemplazando, jugando. eh, Porque era un interno de poca marca, muy ofensivo, muy liviano. Muy buen jugador. Bueno, ahora lo llevó un equipo de Brasil, a Dramicino. Eh, y después nada, pedía perdón, que iba a pedir perdón. Se estaba reafligido. ¿Me lo conocés? Sí. Es de ahí de, Acá sí, sí, jugó conmigo el Brian, acá en el no club. sé, un Está jugando acá personaje. en Sportivo. Qué personaje, un lindo loco. Un Muy, temperamento. muy loco. Unas patadas pega. Guaso. Buen Odiaba, pibe. odiaba entrenar con él, odiaba. En contra, Buen- siempre quería jugar con él para que no me caga patada. No, no, no. Noble, un pibe noble, igual de todas maneras se le salta la chaveta, ¿viste? Pero bueno, si cuida eso, porque viste que tiene una bomba en la pata. Sí, Pega, aparte, pega. acá por lo menos está jugando de central, Ah, de pero central. rinde, sí, rinde de 4 de Sí, sí, 5 sí, sí. Bueno, loco donde lo pone, rinde. ahí en Atlanta lo llevaron porque venía de jugar con línea de 3 en Dálmine. Lo vieron que tenía buen remate, que a veces jugaba de 5, que a veces jugaba de 4. Entonces un jugador multifacético y sobre todo con buen remate. Ahí no, con nosotros no anduvo durante el año. Tuvo poca actividad. Ahora volvió a Eh, jugar. sí, 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 porque después se fue a agropecuario, también me lo crucé y bueno, tampoco jugó. O jugó poco. A ver, no jugó. Sí, se operó el tobillo y volvió ahora.
de Ah, cero sí. al club, sí. Bien. Che, ¿saben si faltaban muchos o no? ¿O se conectaban después? Poca concurrencia hoy. Algunos pusieron que se Venían conectaban un poquito luego. más tarde. Bueno. Puede ser, Uli, que agarraste en Olimpo ahora. Sí, agarré esta semana, ayer. Sí, vi la noticia. Eh, sí, un club, ¿cómo se llama? Un club lindo, lindo con obligaciones, con demanda, mucha demanda. Pero bueno, nada, veremos. Ya veníamos hace casi 2 años conversando y por distintos motivos, porque yo estaba en actividad no coordinábamos, no se había dado y ahora, bueno, ahora se dio. Sí, sí, bueno, veremos. Una categoría re compleja. Es duro eso. Nada, sí, tremenda. Y un club grande que quiere salir de acá, ¿viste? Pero bueno, es el querer y ¿Y después pasa poder. cuánto hace que está ya en Y el Federal seis, A? ¿De 4 sí, años? 6, Sí, claro. no mucho. Mm. Sí, bastante. Así que intentaremos ayudar a donde se pueda, donde nos permitan. Che, bueno, vamos a retomar lo visto. Bueno, habíamos dejado el último que habíamos visto esto, ¿no? La elección de la táctica y método de enseñanza, ¿no? Eso lo habíamos terminado de ver, o por lo menos yo lo tengo como lo último que ya se dio. ¿Mm? Sí, lo vimos a Sí, ese. eso lo vimos, Uli. Bien, bien. Y ahora vamos a ver el entrenamiento táctico, ¿sí? Eh, el entrenamiento táctico, ¿sí? El entrenamiento debe, ¿sí? Considerar estos tres tipos de entrenamientos tácticos. El táctico colectivo, que un poco la palabra lo dice, que habla del grupo, ¿sí? Del grupo genuino que compone un equipo, ¿sí? El táctico grupal y el táctico individual, ¿sí? Más allá de lo que quieras trabajar analítico o global y lo que fuese, ¿sí? Pero bueno, en lo que respecta al entrenamiento táctico colectivo, se produce la interacción, entre un equipo y otro, ¿sí? Eh, donde hay un oponente, y la pelota, ¿sí? ¿En qué día o qué ejercicio o qué tipo de entrenamiento encontramos este tipo de entrenamiento táctico? Un táctico colectivo. ¿Hacemos fútbol? Claro. Bueno, entrar en ¿Eh? calor. Y en la entrada en calor, ¿dónde pones el 11 contra 11? Ah, tenés razón, no, perdón. Claro. El entrenamiento No, tenés táctico razón. colectivo, ahí lo que dijo Leo, claro. Ahí lo que dijo Leo. Normalmente los días jueves, donde querés trabajar, qué sé yo, una especificidad, no sé, un ataque permanente, salida contra presión, todo lo que sea, ¿eh? Un equipo que desarrolle algún tipo de cuestión o algún objetivo para encontrar contra otro equipo, ¿sí? Mi equipo contra el rival, siempre 11 contra 11 y la pelota. Normalmente lo encontramos los días jueves, lo podemos encontrar. El táctico grupal, la palabra también lo dice, es un entrenamiento de grupos, ¿sí? A ver, y díganme qué día de la semana lo podemos llegar a encontrar y qué sería un táctico grupal, en la cual, ¿sí? Es la interacción que se produce entre un grupo de jugadores, ¿sí? Y un grupo de jugadores rivales, con el balón. Un ataque contra defensa puede ser. Muy bien, bien, Leo. Un ataque contra defensa. Eh, ¿Qué más? ¿Qué otro más? ¿En qué momento? Salida Contra, contra una presión. bien, ataque contra defensa, más allá del objetivo y el contenido táctico. Vamos, piensen, nos está faltando una. La pelota parada, puede ser. Sí, pero eso es acciones, ¿Cómo la eso es. vamos, cómo la vamos, cómo?
Sí, pero es una acción, está bien, más allá es una acción es táctica fija en la cual la pelota está. Pero piensen, no o sea, el Leo y Fede mencionaron, Leo mencionó ataque contra defensa, algo global, Fede mencionó algo más específico, ataque contra presión, ¿sí? Salida, perdón, contra presión, está perfecto, ¿sí? Pero, ¿qué componente nos falta de un equipo? Le dijimos ataque y defensa, ¿qué nos falta? Transición, Reducido, No, medio campo. no, medio campo, ¿eh? El medio campo. ¿Cuál es la interacción de un táctico grupal en el medio campo? Una línea de 4 horizontal, ¿sí? Contra una línea en rombo. ¿Eh? ¿Cómo lo defendés? Con progresiones. Eso es un entrenamiento táctico. ¿Eh? ¿Qué significa? Marcás 10 metros para atrás de la línea del círculo central, una línea, tirás una línea, del otro lado hace lo mismo, y jugás 4 contra 4, ¿sí? Y después buscas lo que son todos los principios defensivos, ¿eh? Y a tratar de perforar o llegar o pasar la línea. Ese es el objetivo, ¿sí? De un lado haces ataque contra defensa y en el otro lado del campo, que también es grupal, del otro lado del campo haces volantes contra volantes, con diferentes composiciones tácticas. ¿Eh? Un 3 contra 3, un 4 contra 4. ¿Eh? No sé, contenido táctico, que no me filtren, que no me ganen la espalda, no perder duelos, objetivos o principios ofensivos, ¿sí? Conducir para liberar, cambios de frente, ¿sí? Filtrar las paredes, los tercer hombres, para llegar al objetivo. Bien, ese es un táctico grupal. Un grupo de jugadores, ¿sí? Que no tiene que ser tampoco una línea. Tampoco una línea. Capaz que querés poner una línea y un, no sé, y un jugador más para darle superioridades. Eso es un grupo. Bien, y la individual, ¿sí? En la cual es la interacción que se produce entre un futbolista, uno solo, el rival, y la pelota. A ver, díganme un ejercicio que tenga connotación táctica en un individual, en puesto y función. Un delantero defensor, Muy bien, un 9 contra el un, 2. no, Claro. un mano a mano. Claro, exacto. ¿Sí? Y normalmente me va a decir el 9 ataca al 2 y hacerlo al revés. ¿Cuál es la búsqueda? La dijo Fede anterior, en algo colectivo, en algo grupal. La salida, Ahí bien. Salida, conducción o regate, ¿sí? Para poder romper ¿sí? Bien, muy bien. Este entrenamiento está dirigido a mejorar la toma de decisiones individuales, grupales y colectivas. Fíjense que, bueno, ustedes mencionaron el táctico colectivo, me dijeron un jueves, ¿sí? El táctico grupal, ¿sí? ¿Cuándo lo podemos hacer? Un miércoles. el día anterior. Bien. Y, O y el para día después post. llevarlo a la cancha, a lo mejor, a la práctica de fútbol. Bien, adaptable, bien. O el día posterior también, ataque contra defensa, bloques cortos, con búsqueda de lo que dijo Fede, ¿sí? Que nosotros Claro, lo para bajar utilizamos las cargas. mucho, ¿sí? Con periodos cortos, salida contra presión, ¿sí? Y ataque sostenido, que es lo contrario. O sea, un equipo te va a atacar y vos lo asistís. A la pérdida le asistís, le asistís, le asistís, le asistís. Entonces en 7 minutos te atacaron 15 veces. Bien. ¿Y el táctico individual en qué momento aparece del juego? Y normalmente también es aconsejable, ¿sí? Más lejos de Que la sea, competencia claro, bien Leo, y muy más bien. desgaste puede ser. Claro, en espacios más reducidos o amplios, ¿sí? Donde ya trabaja la potencia, donde aparecen los duelos, ¿sí? Por eso también está bueno que todo lo que sea duelos, ¿sí? En los momentos que tenga contenido táctico, que el extremo, ¿sí? Tenga que competir con el 4, ¿sí? Que el 5 tenga que marcar al 10 y que el 10 a su vez después tenga que marcar al 5. Entonces, bueno, eso, y en el espacio donde se desarrolla. Eso es importante también para el jugador. Y siempre, y siempre que sea reversible. La reversibilidad en el juego, ¿sí? Es esto.
yo te ataco como defensor, vos me defendés como delantero, yo te recupero, entonces ya aparece una transición. Yo te ataco, vos me atacás, ¿sí? Yo la tengo, él se defiende, él me la roba, yo me defiendo, entonces le das una buena dinámica. Obviamente coordinado, ¿sí? Con el profe para no pasar o cargar demasiado, y sobre todo los volúmenes y las distancias en recorrido para tener un control exhausto. Este entrenamiento está dirigido a mejorar la toma de decisiones individuales, grupales y colectivas de cada futbolista. Consiste en automatizar las acciones y conductas regulares y sistemáticas que el entrenador espera de su equipo en cada momento de partido. Este entrenamiento responde a dos preguntas, ¿sí? Cuándo y dónde ejecutar cada gesto técnico, ¿sí? Y lo que nosotros decíamos, bueno, tratar de llevar o el estímulo o el ciclo de entrenamiento lo más cercano posible a la realidad de juego, que es cómo se entrena, es cómo se juega. Es un ciclo permanente. Si vos pretendés que el equipo, no sé, sea intenso, presione post pérdida, vaya a buscar al equipo rival alto, sea ordenado, tenés que tener la misma metodología en el entrenamiento, porque si no podés exigir en el día del partido, o sea, el equipo se va a reflejar en lo que es en función a lo que trabaja. Por eso también hablo no sé, de periodos cortos. Acuérdense que ya el fútbol ha cambiado un poco, ya no ves, o si ves el 11 contra 11 tiene una especificidad. Ya no ves esos fútbol, esos partidos de fútbol que no hay intervención, que duran 30, 40 minutos como nos hacían en la época nuestra cuando jugábamos, que eran, me decías, mamita querida, 60 minutos haciendo fútbol. Era tedioso, no lo cortaban nunca y se creían que con esa condición, si bien el juego en lo global contiene un montón de situaciones, que es súper bueno, pero bueno, nada, tratar de trabajar, ¿sí? Un poco lo que es más específico, en bloques cortos para darle más dinámica. La condición necesaria para que esto suceda es planificar el entrenamiento con ejercicios que reflejan situaciones de juegos reales y sus diferentes resoluciones, contextualizadas en el modelo de juego del equipo. Y dimos los ejemplos en el táctico colectivo, el táctico grupal y el táctico individual. ¿Sí? Y que tenga connotación táctica siempre, y dentro de la posibilidad reversible. El entrenamiento táctico está conformado, ¿sí? Por los 4 momentos del juego. ¿eh? La tengo, ¿qué pasa? Si la tengo, vamos. ¿Cuáles son los momentos del juego? La ¿Cómo, tengo, Uli? ¿Cómo preguntaste? Ojo, claro, los 4 momentos del juego, ¿sí? Si la tengo, ¿qué hago? ataco. Bien. Ataco. Si no la tengo, Ataco. Defiendo. Ataque, Defiendo. defensa. muy bien. Ataque, defensa, Ataque, defensa. Ujú. transición, defensa, ataque, transición, ataque, defensa. ¿Qué tiene que suceder para que aparezca una transición? Tiene que haber una pérdida de pelota, de balón. ¿Cómo anda, Gastón? ¿Qué tiene que suceder para que aparezca la transición? Algo sencillo. ¿Se Pases. escuchó? No, no se escuchó, Gastón. Me parece que estabas Ah, mutado. Estás mutado todavía. Damián, ¿qué tiene que suceder? hay que perder la pelota. La Ahí se escucha. pelota cuando atacás es la transición para ataque-defensa y cuando recuperás defensa-ataque. Ahí está. Lo explicó Damián. Excelente. Tengo que recuperarla o perderla. Y en ese momento es la interacción que vos ejecutás para una u otra. Muy bien. Entonces, acuérdense, los momentos son 4. ¿Sí? Y después, ¿qué sucede en cuál o tal momento? Factores que influyen en la construcción y la aplicación de la idea de juego. Esto es un poco, está bueno, porque les va también a permitir a ustedes, ¿sí? Tratar de identificarla. ¿Sí? Y hay algunos factores en los cuales tener en cuenta. La cultura futbolística del entrenador, ¿eh? Culturalmente, qué es lo que siente para poder trasladar. La filosofía del entrenador, el contexto del país
o institución donde se va a desarrollar, ya es algo más externo que lleva un profundo análisis, ¿sí? Y la experiencia futbolística del entrenador, ¿eh? Que te va a dar, a ver, en lo que, ¿qué consideran que es la experiencia? ¿Qué abarca? Y la La idea trayectoria. del lado del jugador. La trayectoria, ¿qué más? La Sí, lo que vos formación que vivís. tuvo cada uno. Bien. ¿Dónde se desempeñó? Si jugó fútbol amateur, si jugó liga, si no jugó, porque estudió y se capacitó. Hoy ¿Eh? en día eso se está dando más, digamos. Hay cada vez Mucho. más casos de los Sí, que no llegan a sí. primera, pero dirigen equipos. Bien, mencionen tres. Holland, Hola. Mourinho y el técnico este del Marsella, uno de esos equipos, no me acuerdo, un equipo francés que llegó siendo videoanalista y después terminó siendo el técnico, incluso sin licencia. El club le pagaba la multa a la federación porque el técnico no tenía licencia. No me acuerdo el Mira nombre. vos, ¿que ¿no te acordabas, Gastón? No sabía ese, el del Marsella. Ahí lo busco. No sé si el Marsella, pero es uno de estos Era franceses. Ahí lo era en busco. Francia, no sé si era en Marsella también. ¿Quién más? ¿Quién recuerdan? Bueno, los dos que mencionó Gastón son quizás los más rutilantes. El ex entrenador de la selección argentina y ahora de Uruguay, Bielsa. Pero no llegó a primera Bielsa. No, Entonces ¿Y San San Paoli Paoli? también. ¿Y San Paoli? Sampaoli, ¿eh? Trabajaba en un banco. ¿Quién más? ¿Becasese? Casi, es verdad. ¿Eh? El técnico este que el del Porto ahora, que es argentino, que dirigió Independiente del Valle, Sí, Anselmi. Anselmi. Ujú. Sí, Anselmi estuvo en Atlanta hace un tiempito, eh, pero me parece que jugó pero en el ascenso, me parece que jugó. Pero los que mencionamos, y me parece que jugó. Pero bueno, nada, es un poco lo que hablamos de, ¿sí? El puesto del entrenador influye. Ahí encontré el nombre. ¿Quién es? Will Steele. De T sin título, no sé si se ve, no se ve. Está acá. No. ¿De qué Bueno, equipo? no se ve. Gastón. Del Reims. Ah, el Rems. Bien. Bueno el aporte, no lo conocía. ¿Qué edad tiene? Creo que 28 30 años, ahí me fijo bien. Ah, no lo cubre. Tremendo. Eh, no lo encuentro, pero está por ahí, es joven. Bien. Em, la posición le dije, le pregunté la posición del entrenador, siendo arquero, ¿condiciona algo? ¿Tiene otro No, panorama? ¿Tiene otra visión? sí. Sí, pero no ¿No? condiciona. Sí, No, hay no, no, muchos no, no. arqueros. Sí, tal cual, tal cual. A ver, menciónenme tres arqueros y los Falcioni, Johnny, Bien, La Volpe. muy bien, Rogerio Ceni. muy Ceni. bien. Y después tenemos acá el de. Barata, ¿no estuvo? También dirigió muy bien, Dirigió bien Fede. Dirigió 5 partidos, me parece, Pato, en instituto. Bondancieri. Muy y bien. Pato de campo. Lo que pasa, claro, eso te iba a decir, el Pato Bondancieri, ayudante de campo, fue de. Olave. Ahí está, otro más. Muy bien. Pero, y escuchen una cosa, ¿y, y qué perfiles tienen? El, Defensivos. Mix. La Volpe no tanto. el único, el único. Vos ¿Por sabés que qué una charla cree? que Ah, le dieron No, una charla de goles. profe hace 15 20 días atrás, que ajá. el técnico que fue defensor es defensivo y el que era Bueno, yo jugué siempre toda mi vida de delantero y ofensivo, y yo me desvivo por lo que es, y no tengo esa cabeza para muchas veces, o por lo menos dentro de la interpretación, entiendo el juego mucho más, o comprendo el juego mucho más abarcativo en lo ofensivo, y no obstante, en la parte defensiva
busco recursos muy sencillos porque además quizá no tengo tanto conocimiento más allá de lo que pueda haber Bueno, por eso aprendido. hablamos de eso, y el que Claro, jugó de delantero o volante ofensivo, el equipo siempre lo busca hacer claro. ofensivo. Bueno, yo los asistentes míos normalmente son todos defensores, porque me ayudan a poder trabajar ese aspecto. ¿Entienden? ¿Saben quién era mi ayudante, mi asistente técnico? No, capaz que lo conocen. No. Mauricio el Pampa Romero. ¿Quién ¿Lo van a era? conocer? Se van a acordar quizás por dos. Bueno, ustedes son muy chicos también. Quizás por dos. Ah, de ¿Jugó en 4. Gimnasia? No. No, es el Pampa Calvo que están pensando Ah, el ustedes. Pampa Calvo, es verdad. No, Pampa Romero. Mauricio Pampa Romero. No, yo no lo escuché. No lo escucharon nunca. Bueno. Selección sub-15, sub-17, sub-20, Argentina. Ahí tiene una pequeña, ¿En qué años? ¿Ahí en los 90? sí, yo creo que O tiene sea que el Pampa, el Mauri debe tener 37, debe tener, 38. Sub-15, 17, se van a acordar. Sub-15, 17 y sub-20, en la época de Tocali, de Peckerman, bueno. Y fue campeón sí, en el 97 o en un el 2001. sudamericano, no, un sudamericano, no recuerdo, me parece más arriba de que, porque No, más arriba tiene, el 90, porque yo tengo 47 y claro, está, en los 90 era la de Scaloni, ¿se Biaggi. acuerda? Le pegan contra Brasil un partido, le pegan un codazo y cae desmayado, viene, le sacan la roja a un jugador de Brasil y él mira la cámara y le saca la lengua a la cámara, como diciendo, lo hice echar. Y después de ahí, medio como que bueno, y hace 3 años le pegaron un tiro en el hombro dirigiendo a Ferro de Pico en el Federal A. ¿Se acuerdan de ese caso? De adentro, o sea, adentro de la cancha, una balacera, en Huracán La Cera, le pegaron un tiro acá, y hasta ahí fue mi asistente técnico. Después Ah, no, sí, no quise. Sí, sí, salió fue en todos lados eso. todos lados, ¿cómo no va a salir en todos lados? Le pegaron un tiro dentro de la cancha, dirigiendo. Es como pegarle un tiro a un árbitro dentro de una cancha, en un fútbol profesional, además. ¿Y vos estabas ahí, Willy? No, ¿Vos no, estabas ahí? yo ese momento habíamos dejado estudiante casero y yo le puse a Ferro el cuerpo técnico, yo quise descansar un rato. Es más, yo era el asistente de él en ese momento. Yo tenía ganas de que pueda dirigir un chico, primero un chico con unos valores impresionantes, una pedagogía una, una templanza muy bueno. Entonces yo le dije, Mauri, el día de mañana te va a largar solo, ¿por qué no dirigís? Y pobre le pasó eso, y después de ese momento no quiso saber más nada. Pero un técnico increíble, que lamentablemente por estas cosas del fútbol le generó, bueno, un poco de dudas y no quiso saber más nada. ¿Eh? Pero bueno, normalmente, por eso pregunto, los entrenadores que tuvieron el puesto de arquero, ¿eh? Bueno, Leo, vos lo vas a saber, vos sos el indicado para vos sos la única persona que tenés siempre el campo de frente. ¿Eh? O sea, atrás tuyo sabés que tenés el arco y nada más, y después no tenés que ni siquiera voltearte en situaciones, ¿no? De lo que es el panorama, el conocimiento, cuando sí, cuando no, ordenar. Bueno, por eso muchas veces esa disciplina El del arquero tiene que arquero saber táctica. tiene que saber de táctica. El arquero tiene que saber de táctica para mí. Todos tenemos que saber de Porque a la táctica. hora de ordenar, tiene que ordenar sabiendo. Sí, pero el Mm. arquero ve todo de atrás y por ahí puede ordenar mejor. Tiene que Bueno, lo que pasa saber es que el para arquero. a la hora de hablar, no puede hablar por Sí, hablar a sí. veces. No, bueno, sí, está bien. El fundamento de hablar por hablar no se contempla. Sobre todo la buena comunicación, tenemos que saber de eso. Y el saber hablar y el hablar bien, que es quizá lo más costoso. Contexto, dice, contexto de país o institución donde estoy desarrollándome. ¿Influye? ¿Es lo mismo dirigir Independiente que Racing? Y para mí, Para mí sí. no, ¿Eh? Sabes que vas a ir a un lugar donde el paladar del hincha, la exigencia de los clubes grandes, Boca, River, Racing, Independiente. ¿Eh? Contexto de país. No sabes lo que me costó a mí
los primeros 3, 4 meses cuando fui a dirigir a Vietnam. A dirigir, a jugar, porque primero jugué para después dirigir. Peor, más loco todavía. Perdías 4-0 de local y salía y te regalaban un ramo de rosa, de flores. La gente. Vos decís, pero tan loco, boludo. O sea, empataba 0-0, cobraba premio por empatar de local, yendo 10º. Mira cuando vos decís, no entendía más nada. Venís de que acá no podés salir. Perdía, empataba en Ferro de Pico, no salía por una semana. Me decía mi mujer, vamos al súper, ni en pedo hoy. El cajero se me cagaba de risa, el que me cortaba la carne me decía, son un desastre. Entonces, fíjate lo que es un poco las culturas, ¿eh? Lo que son los contextos. Y la cultura, la cultura. ¿Cómo Y el se vive el poder, fútbol en un país y en otro? claro, en el fútbol, no, lo nuestro es tremendo. Por eso, viste, los europeos ahora quieren venir a jugar acá. Hace, no sé, los últimos 5 años quieren venir todos para acá porque quieren experimentar o vivir esta locura que es cómo la gente vive el fútbol en el día a día, en la calle. Bueno, ni hablar. Hablo de esta locura o hablo de lo otro, descontracturado en un lugar donde ganás, perdés, empatás, es como ir al teatro. Entonces puedes decir, bueno, tiene mucho que ver. Eh, sin ninguna duda de que después todo esto, los factores que pueden llegar a influir, después tenemos que tener la calidad y la capacidad de nuestros jugadores, ¿sí? Para que adopten, porque ni siquiera nosotros vamos a tener la posibilidad de, o sea, no sé si es la posibilidad, quizá la tengamos, de poder transmitirla, pero que la puedan adoptar y desarrollar, eso es lo más grande, para que se pueda ver el modelo de juego. Entonces, condicionado siempre, que es lo que vamos a ver o vamos a escuchar hasta el último día que tengamos clases en este sentido, es que muchas veces la conducta de cómo jugar te la van a dar los mismos jugadores. ¿Tá? El entrenador debe hacer comprender su idea de juego e inspirar a su equipo a concretarla en cada sesión de entrenamiento. Para lograr esto, debe convencer a los dirigidos de que son capaces de poner sus habilidades individuales al servicio del equipo y así dotarlo de identidad propia. ¿Sí? El modelo de juego es ser dinámico, adaptable a diferentes desafíos y permitir la creatividad del futbolista. Dentro de esto, ¿cómo se consideran o cómo se ven a futuro, capaz que no están dirigiendo, con esto de darle cierta libertad y de que no haya automatismos permanentes y que no haya, o sea, ¿tienen libertad? ¿Son tolerantes a esas cuestiones? ¿Qué opinan? ¿O qué creen? Yo Para pienso mí sí. que la defensa tiene que ser ordenada y bueno, y ya a la hora de atacar es a creatividad o la toma de decisión de los más habilidosos o los que estén ahí. Obviamente, vos podés eh, formar sociedades, explicarle cómo picar o cómo desmarcarse o cómo darle amplitud al equipo para que tener siempre uno libre, que sea opción de pase, pero bueno, después ya automatizar un ataque es muy complicado por las situaciones de partido. Vos las podés trabajar, obvio, pero después a la hora de que salga en el partido ya es otra cosa. Por eso yo le digo, yo les voy a dar, practicamos estas situaciones, del 5 abre o profundiza, o juego con tres centrales, el stopper derecho, el stopper izquierdo, las cruza o vamos por afuera, pero ya después si quiere ir al 1-1, volver para el medio y así, Le da esa posibilidad de que puedan. exactamente. Damián, A mí me gusta el desorden. para atacar. Exactamente, Ah, sí. bien, Y después sí bien. tener en claro un orden para volver siempre y Ujú. cuando de acuerdo a la posición que termina cada uno. Bien. Yo creo que más desordenado sos para atacar, más complejo, más dificultad le crea al rival. Y más Eh, cuando agarrás una defensa bien estructurada, que una línea de 4 que no se te mueve, una línea de 5 que no se te mueve, ujú. y sí después el retorno con un orden de acuerdo a cómo queda parado cada uno. ¿Cómo Que ya- estipula eso? Damián, a mí me gustaría escucharte. ¿Cómo, más allá de que el desorden, ¿sí? Es una de las cualidades en las cuales se describe un ataque, desordenar, o sea, nosotros siempre decimos, relacionamos
el ampliar, el deformar, el desordenar el ataque y para la parte defensiva reorganizar, recompactar, cerrar y demás. ¿Cómo organizás un ataque? ¿Tenés previsto o lo trabajás? ¿Tenés previsto un ataque pensando en una pérdida? Sí, sí, siempre. Ejemplo, a ver, le doy libertad al volante derecho si tiene que cruzar o tirarse al medio, jugar con el engancho, con los cinco, y después generalmente, siempre con el cinco, trato de ir, es el que tiene que ir cubriendo el espacio más lejano. No sé si me explico. Ejemplo, el volante derecho se me tiró a jugar por izquierda o por derecha y bueno, el 5 como que, y los volantes pasan a cubrir uno la posición de él y siempre tratar de tener un orden de acuerdo a cómo se Mm. termina la jugada. Y después Bien. obviamente Sabemos que el ataque, hay un dato muy importante, saber que el ataque, normalmente donde vos lo vas utilizando, ¿sí? El ataque en la pérdida, ¿sí? Y en la recuperación del equipo rival normalmente termina por el mismo sector donde vos atacaste. ¿Se entiende? Vos atacás con tu lateral derecho, el 8 por decirte, el 8 tira a banda, sigue sobre el sector derecho, el 10 va sobre el sector derecho, ¿sí? Y hay una pérdida. Normalmente es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil a no ser que no tengas, esté cercano a la pelota y demás. Normalmente esa pérdida y esa pelota va a venir sobre el mismo eje, ¿sí? Dividimos en tres. no, aparte para romperte te tienen que meter un pelotazo de 50 metros que te da vuelta, Bien. te da tiempo al retroceso en diagonal, obviamente hacia atrás para reacomodarte. Por eso Sí, la cobertura la o sacan de o la ahí. basculación va sobre el sector de ataque. ¿Se entiende? Pasa Sí, sí, 4 2 releva sector. ¿Eh? Pasa 4 sube 4 voy sobre eje derecho, 2 releva sector, 6 releva central derecho y 3 va acompañando. Lo que te preguntaba es, nosotros lo hacemos también mucho, es, dependiendo por el sector que ataco, ya establezco, ¿sí? Quién entra primero, quién entra a punto penal, quién ingresa como alejado, quién va a estar al rebote, quién queda en vigilancia, ¿sí? Lo mismo que no sé, un ataque. Un ataque lo organizamos con tres jugadores fijados, ¿sí? En un tres cuartos, ¿no? Un abanico que la pelota tenga la posibilidad de girar, por lo menos tiene que ser cuatro integrantes, puede ser lateral, un 5 un 8 y el otro lateral, ¿sí? Y después, cosa de poder sacar la pelota y distribuirla de un sector al otro, ¿sí? Pero ni hablar de lo que es la vigilancia, por eso muchas veces también hacemos algún táctico, bueno, el 3 y uno siempre como concepto. ¿Qué significa? Tres en la fase defensiva marcando, uno en equilibrio, ¿sí? Y por decirte 5 o más en ataque. O me decís, uy, pero ¿cómo? Lo haces o cómo lo explico, cómo lo trabajamos? No sé, si sube lateral, los tres de atrás son lateral opuesto, más los dos centrales, uno en equilibrio, el resto de ataque. Desordenen, ataquen como quiera, pero esos fundamentos. Me suben los dos laterales a la B, ¿cómo equilibrio? ¿Cómo le meto el equilibrio de 3-1? 5 hundido, ¿y qué Con el más? 5, Y bien, ¿y qué más? como juega Argentino Junior. Y el 8 muy bien. Ahí tenés el 3 del 1. Bueno, ese ejercicio desarrollado en cancha, en espacio no tan largo, ni hace falta los recorridos y demás. No sé, suben los dos laterales a la vez, ¿qué hacemos? Un 2-5, el mixto se queda como ancla. ¿Tá? Entonces, en función de eso, le va dando dinámica. Sube 4, ¿quiénes son? 2, 6, 3. ¿Y quién más? Y 5. Bien. Sube 5, ¿sí? Y sube lateral izquierdo a la vez. Bueno, 6, 2, 3 y 8. Y ahí le vas dando, listo. Este en equilibrio, este en la parte defensiva, este en vigilancia. ¿eh? Entonces, bueno. Yo lo que veo mucho, Bully, es Sí, sí, que con Gastón. más de 6 personas en ataque, digamos, en zona de finalización, ya cubrís todos los 5 carriles Ujú. y ya si no se genera sobrepoblación o no. O sea, Sí, considero que sí, ni con atacar hablar. más de 6 personas no se Sí. puede.
Es más, si los 6 los tenés dentro del área, ahí es probable que te puede salir una contra muy peligrosa. O sea, o cubrir, por eso digo, ¿sí? Vos cuando construís los ataques, Tenés que estar predeterminás, atento a la segunda. claro, y predeterminar quién va a ser, porque la del rebote, no sé, un rechazo, cabecearon, la pelota quedó ahí, el rebote, y te salen todos de frente. Contra vos que quedaste todos pasados. Entonces, listo, si va, no sé, si 10 tiró a banda y 11 vino por 10 y, bueno, 7 entrará como alejado, 9 que rompe, lateral que va por dentro, establece, pero poné finalidades y puntos de referencia como para estructura. Y si no lo tenés, saber que, bueno, Lo que pasa es que es vos full podés atacar. táctico. ¿Sí, Damián? Se puede atacar con 6. El tema es cómo lo sumás de atrás y adelante, porque si vos dejás plantado, y obviamente que como decís vos, tenés que dejar referencia, a ver, si bien vas con 6, ponele, o 7, qué sé yo, por decir, pero tenés que tener los que van adentro del área, los que toman la segunda pelota, los que hacen la cobertura al otro, y los tenés siempre todos en 20, 30 metros, no, 35, 40 metros. Sí, y después defensores, conocimiento de los defensores que sean buenos en el uno contra uno, arriesgarte a jugar mano a mano, que es bastante. Hay muchos equipos que te defienden riestra, te defiende con 8 o 9 jugadores y te deja uno colgado. Hace arce ping, golpea, y son las situaciones de ataque que te provoca. Entonces, bueno, ese jugador tiene que estar, mientras que esté el equipo está atacando, tiene que estar en vigilancia, tiene que estar identificándolo, cerca, que no corra. Si puede una posibilidad de contra, cortar, fíjense River, como corta automáticamente. Y además, y se escucha cuando le grita, corta, corta, o sea, full rápido. No dejarlo armar, porque te pueden llegar a dañar, si quedaste muy expuesto, muy pasado y demás. El Pero problema bueno, Claro, es que River Barcelona, queda siempre con los dos centrales y el 5. también son de jerarquía, Eri. Que no Sí, mierda. sí. Si no jugás así mano a mano, que le queda entonces a Platense, a Riestra, todo eso que hay que buscar la fórmula como para ser competitivos sin ninguna duda. y mirá lo Eh, que le pasó a Barcelona. Barcelona sí, de 3 cuartos hacia adelante, unos fenómenos, pero cada vez que ¿Qué lo atacan, partido? pierden Qué, la final, pierden de estar en final de Champions por seguir jugando de la misma manera. qué Le partido, hacen Dios el gol mío. faltando un minuto. Mm. Sí, no lo hablamos con ustedes. Qué partido, Dios. Qué locura. ¿Eh? No sé, pero De hecho, tuvieron 15, Gallardo pierde una 15 final de situaciones. Libertadores por porfiado por Claro, seguir de la misma manera. por porfiado, por convicción. Claro. Qué lindo. Bueno, a mí eso, la gente siempre digo, ¿no? Ese ejemplo lo pongo siempre porque lo putean. ¿Sabes cuántos partidos ganó así y cuántos títulos le dio a River por esa valentía? Una vez, escuchen, yo seguí mucho justo estaba en Buenos Aires y seguía mucho yo estaba en Atlanta y vivía ahí no sé, 2 kilómetros de la Paternal. Iba a ver el equipo de Milito, el argentino junior ese. Este juega bien, el argentino, pero iba a ver al equipo de Gaby. Nada, una cosa, pero decía, jugaba con línea de 3, ¿sí? Extremos que estaba este Montiel de Independiente, jugaba bien arriba y jugaba con centrales, con 3, pero que eran laterales, que uno era Kevin McAllister, me parece. Kevin es el más bajito de todo, que después se fue a Bélgica. Sí, creo Y que Me sí. Sí, parece que sí, sí. Me parece que ese sí. Kevin, jugaba, que jugaba de jugaba 4, con, claro, jugaba de 4, pero ahí jugaba con línea de 3, ¿sí? Y de stopper jugaba derecho. stopper derecho McAllister, el pelado, el pelado, Quintana, no es Quintana, el que perdió como 2 o 3 hermanos, que es de No, Rosario. el que usaba el Torrent, número 2. Claro, Torrent, Tor, Torrent. Torren, ese pobre pibe perdió 2 o 3 hermanos ahí en Rosario. Y jugaba como, escuchá, jugaba el que ahora está en Cruzeiro, que jugó de 3, jugaba siempre de 3 en los Villalba. Civi. ¿Cómo? Villalba, ¿no era? Villalba, Villalba. Luca. ¿Qué hace Pablo? Eh, bueno, escuchá, cuando salía y había uno en línea de presión, hacía McAllister así, hacía el pelado hacía así, y Villalba de stopper por izquierda, ganaba espalda esa línea de presión, o sea, ya incrustaba la línea de 3 adentro, ganaba altura, jugaba redondo, el pibito, una cosa igual al padre, así ese ritmo todo elegante.
una cosa increíble. Hacían ti, juntaban un poquitito y hacían pla, cambio de frente, pecho, uno contra uno. Jugaba Gastón Verón, que yo lo tuve en Estudiante Casero, muy bueno. Un equipo armonioso, impresionante. En una salida, hacían jugaban para atrás, en el área chica salían jugando, hacían ti. En una salida empieza un partido, no me acuerdo contra quién, estaban pegando un baile a Unión de Santa Fe. Habrían errado, no sé, 6 goles. En una salida hace así, el arquero la juega para adentro, la filtra, la anticipan, gol. La única llegada en una presión alta, que no sé, una mala toma de decisiones, ¿sí? No sabés los plateístas cómo. Y encima venían, no sé si venían tercero, cuarto, pero a todos los equipos, a Boca le pegó un baile en la cancha ahí en la Paternal. Los hinchas levantaron. La puta que lo parió, que siempre es lo mismo, que esto, que lo otro. Yo, viste, cuando los miraba y digo, estos locos, hasta los 25 minutos, pero las manos coloradas de aplaudir lo bien que jugaba el equipo. Tuvo un pequeño error, ¿para qué juegan para atrás? La típica, viste, vos decís, boludo, ¿qué fútbol querés? O sea, salió mal, o sea, viste, la intolerancia. Bueno, ese argentino de Gaby para mí fue lo Escuchá, que más Bully, y el me daba argentino, ganas de ir a la cancha para verlo desde lo táctico. Esto de que un central, una línea de tres, un central vaya adentro. Cómo rotaba, Redondo ya se ponía como interno, ya Gaba no buscaba otra altura, armaba un rombo en función a eso, siempre en ancho, encontraron hombres libres, juntaban por dentro, muy técnico, muy afinados los movimientos, muy lindo. Sí, perdona, Pablo, decime. no, el argentino junior del Nacional B, que estaba Heinze de técnico, puede También, ser. ese también jugaba bien. Ese bailaba todos los partidos. Ese juega muy Sí, bien también. sí, el Vélez Tenía de la Heinz, tenencia de la pelota todo el partido, no se la podían quitar. sí, El mucha Vélez de Heinze rotación. también. Sí. Sí, sí. Y ahora el argentino yo me puse a ver el otro día Argentino Junior con Instituto, y no, también juega muy bien. Se cierran los extremos, se cierran. El peladito que juega de 5 queda como el tercer central, abren los dos centrales, los dos laterales son Fattori, extremos. Muy sí, bien, muy bien. sí, sí, muy Parece. bueno. El pelado Fattori, el de Temperley. Bien. Bueno, y ahora vamos a pasar, ¿sí? La elaboración de un ciclo de entrenamiento, ¿tá? Que hay una guía, a ver. No sé, ¿quién está dirigiendo actualmente a una primera? ¿Algún sub-20? ¿No? Reserva, ¿Inferiores? yo los chicos, ¿Eh? ¿Pablo? yo tengo los chicos de reserva. Con lo de reserva. Pablo, ¿cómo elaboras un ciclo de entrenamiento, ¿sí? En referencia, o sea, ya un modelo de juego que lo llevas a cabo, que es un poco para llegar a todo esto. Me vas a decir, Bully, capaz que los primeros 2 días trabajo sobre el modelo, hago un día mixto, trabajo modelo y especificidad, pero sobre todo, bueno, está bien, son chicos, ¿eh? O capaz que trabajas 4 días sobre el modelo, un solo día sobre el rival, o lo que podés encontrar, o lo que nos vamos, más allá de la categoría, todos tenemos un conocimiento, o por lo menos nos preocupamos de tener un conocimiento sobre el rival que vamos a enfrentar. ¿Eh? Eh, Sí, nosotros, sí, te cuento, yo estoy como ayudante también en la primera y te cuento más sobre la primera que por los chicos de reserva, por ahí ujú. juntamos divisiones menores y demás. En primera, por ejemplo, hoy que recién llego a entrenamiento, trabajamos algo la primera hora en el gimnasio y después hacemos una parte de compensación de cargas con los que no jugaron, los que jugaron más de 60 todo el partido, algo más tranqui en cuanto al ritmo, siempre con reducidos. Y mañana, por ejemplo, sí, más específico sobre lo táctico del equipo. Eh, Después ya el jueves, sí, Sobre el modelo de sobre el juego. modelo exacto. Sí, Y sí. táctico, bueno, ahí así, Pablo, vamos entrando un poco al conocimiento este de que nos va a dar eh, justamente esta elaboración del ciclo. ¿Qué trabaja? ¿La fortaleza del equipo, la debilidad del equipo propio? No sé, Y viste que vamos en función de fluctuando. cómo, sí, en función de cómo pasó el partido anterior o lo Ahí que está. requiere el partido que viene, Bien, ajustamos algunas cositas, decir, bueno, nos faltó un poco de profundidad, listo. En bien. defensa estuvimos bien, listo. Lo Buscás reforzamos, dijimos estuvo bien, trabajos. pero Claro.
para que busca Exacto. trabajo, claro. Nos faltó, Bien, no sé, ocupar los 5 pasillos y llegar con más gente al área. Bueno, vamos a ocuparnos sobre eso. Algo bien, más específico. Después, el jueves tratamos de aplicarlo en algunos bloques, primero táctico, después algo poquito de fútbol. más Y el jugado, viernes claro. sí, el jueves hacemos eso. Y Bien, después ya lo que es el viernes sí nos concentramos un poco de videoanálisis sobre el rival bien, y cosas propias que por ahí que marcamos. Y ahí ya bajamos un poquito más las cargas para el bien. día después de domingo. Bueno, ahí un poco Pablo hizo una introducción, Pablo, que el ciclo, sí, ¿cuánto, sí, Gastón, dale, cuánto de dale. fútbol entrenan? O sea, ¿cuánto tiempo neto de fútbol, digamos, después los días jueves? Y los días jueves, si nos toca, hacemos 2 bloques de 20 minutos nomás. Pero los primeros 20 son bastante parados y los pibes nos quieren matar. Pero sí, 2 bloques de 20, 25 nomás. ¿Por qué los quieren matar? Porque se lo corta. Sí, sí. Y los primeros 20 son bastante cortados, con correcciones, y después, digamos que los últimos 20, 25 son más puros. Bien. Bueno, cada entrenador hace o busca lo que pretende. ¿Está? ¿Vos, Bully, O- cómo lo trabajás a no, eso? sí, no, yo no, yo hago 3 bloques de 8, pero específico. ¿eh? Ajá. Tre- 2 de 12. Dependiendo del Yo profe lo- ahí me recarga pedo un poco, pero y me ajusta, pero siempre, siempre específico, no sé, es lo que te decía. Eh, Salida con progresión y finalización si puedo, contra un equipo que me va a presionar alto, porque va a ser la realidad de lo que va a suceder, ¿sí? O no sé, o ataque sostenido, ¿sí? Y después del ataque sostenido tratar de recuperar apenas se pierde. Y una vez que la vuelvo a recuperar, volvemos hasta 3 cuartos, o sea, los defensores retroceden hasta pasando un poquito a mitad de cancha, le largo otra pelota, entonces trabajo el último tercio, el último media cancha en ataque, en ataque, en ataque. Entonces, bueno, estimulo eso. Dependiendo de la pausa que le voy dando, o si lo puedo extender en 12 minutos, pero normalmente hago bloques tácticos, entre 8 12 a veces 2, a veces 3, dependiendo un poquito la carga que vaya es, Nosotros teniendo. empezamos así, de esa manera. es al estilo Claro. Bielsa eso, ¿no? En espacio No, reducido, lo alta que pasa es que intensidad. el entrenamiento vos lo tenés que llevar a la búsqueda táctica que le vayas a dar para la especificidad. Y en funciones, bueno, por eso a la elaboración un poco del ciclo de entrenamiento. Pero vos lo que haces es, si vos le haces en 12 minutos 9 repeticiones de un ataque sostenido, que es jugar, atacar, sea por banda, sea por centro, sea por un remate, no sé, hiciste una combinación, uno lo agarró y a 30 metros del arco pateó, listo, le da otra pelota. Y ahí entonces estimulás el ataque, generás estímulos cortos, ¿sí? Donde hay una memoria, una recepción sobre el Y trabajo. mucha situación de juego real. Sí, sí, la pelota se fue por abajo del pie o tiró el centro a la mierda, otra pelota. Así, no obstante, a veces es la resistencia defensiva. No sé, vamos a encontrar con un equipo que nos ataca con un montón de gente, hago bloquecito también largo y que me ataquen. Y cómo defenderla, y cómo contenerla. No sé, quiero mejorar la recuperación tras pérdida. ¿eh? Nada, se juega en un sector, ¿sí? Normalmente a veces ni siquiera usamos arco, usamos distancia para que también el equipo viaje en 50 metros, 60 metros, pasar la línea en conducción, en filtrado, entonces le da el objetivo del 70 del ancho, penetrar, cuando no tenés mucha profundidad. Tenés sí, bueno, ganás en amplitud, pero no sos profundo, no, entonces ahí donde nos cuesta la toma de decisión, entonces ya le das, sacás el arco, que es un objetivo muy claro para el jugador, donde ya se desenfoca y busca eso, el arco atrae. Entonces, ¿cómo yo logro trabajar la profundidad? Corto un sector del campo, inicio gesto y tratar de filtrar, y filtrar pelotas cruzadas, pelota rasa, que los delanteros traten de ganar la espalda. Pasar esa mitad es lo mismo que lograr un gol. Después, al siguiente 8 minutos, ya le pones el arco. O sea, lo mismo, pero con el arco. Y después ya, viste, el jugador automáticamente viene tomando o introduce esa búsqueda. Pero no sé, si no tenés profundidad, el mejor trabajo es mitad de cancha, cortás, no sé, del círculo central 10 metros para un lado, del círculo central 10 metros para el otro, y genera juego, genera, filtrar. Filtrar, no sé, paredes, tercer hombre, rompe espalda,
picadita, lo que fuese. ¿Sí? No sé, sos un equipo que en transición te hace daño, generás 7 estímulos, no sé, simulás una situación de circulación de pelota, hay una pérdida, listo. Y ahí viene y largás oleadas de ataques, y corriendo para atrás. Es la única manera ¿cómo se llama? De poder mejorar y llevar a un estímulo real, si se pueden ser sparring mucho mejor. ¿Sí? El partido, bueno, y habla del ciclo de entrenamiento, un poco lo que dijo Pablo, que nos va a dar un parámetro, y esto es muy flexible, por eso, viste, muchas veces me dicen, Bully, ¿cuántas veces trabajás sobre tu modelo? Y dependiendo, si el equipo viene de ganar 3 partidos seguidos, 4, y está muy bien, trabajo sobre seguir mejorando en aspectos positivos. Si el equipo viene de derrotas, ¿sí? Muchas derrotas, y trabajaré para tratar de salir de ese pozo, no sé, no identifico, me hacen goles de contra, de larga distancia, porque no saco el pie, porque no marco bien, porque, no sé, no voy al rebote, bueno, cualquier cuestión. Entonces el partido anterior nos va a dar un parámetro, pero sobre todo llegando a la fecha del partido, tener que trabajar un poquito más la especificidad. Si vos me decís, hay 2 días sobre el modelo, puede ser 1 correcciones, 1 potencial, mixto, donde vamos a encontrar ambas, no sé, mixto, por decirte, nosotros mañana trabajamos, el equipo este es directo, arquero 9 peinada, bajada, ya trabajamos todo lo que es disputa aérea, coberturas, captaciones, todos principios defensivos, en una estructura, cómo ganar la segunda pelota, cómo el posicionamiento, quién corre hacia adentro, y después de ahí, recuperar, ampliar y jugar. ¿Sí? Entonces se basa en eso, por decirte mañana. Y es lo específico del equipo rival, con una entrada en calor bien analítica sobre mucho contenido táctico del equipo, porque hace 2 días que lo agarré. ¿Tá? ¿Con quién juegan, Eh, Bully? Nos toca Sol, allá en Viedma. Bueno, El partido anterior proporciona información sobre los aspectos a mejorar, aquellos a mantener, lo que decía, potenciar, sobre la eficacia del entrenamiento de la semana reflejado en el día más importante de la semana, que es el partido. El próximo partido a disputar será el eje sobre el cual se realice la planificación de los entrenamientos de la semana, con el objetivo de elevar el rendimiento individual colectivo, ¿sí?, de los futbolistas del equipo propio para superar al equipo rival. Y el modelo de juego se manifestará a través de principios y subprincipios de juego que el entrenador proponga para desarrollar su idea de juego en cada momento de la competición. Estos principios y subprincipios dan identidad de juego, a cada equipo. Los principios son aquellos componentes de la táctica individual y colectiva, que el entrenador considera importante para desarrollar, en su idea de juego. Estos principios comprenden formas regulares en los que los futbolistas se posicionan y se relacionan, ¿sí?, entre pares, formando un equipo en cada momento del juego, que me parece que eso es lo más allá de que cada uno vayamos y si hacemos un modelo de juego y buscamos cuáles son los principios en la pirámide dentro de nuestra idea, es lo más complejo, me parece, para el jugador, es la interpretación y la comprensión del juego en los momentos idóneos, ¿sí? Estos principios son partes de conceptos generales para volverse cada vez más específicos, y es ahí donde aparecen los subprincipios. El entrenamiento debe basarse tanto en la adquisición de nuevos principios como en la consolidación de principios ya adquiridos. Así que esta es una forma, ¿sí?, de poder elaborar un ciclo de entrenamiento dentro ya de una estructura de un campeonato avanzado, ¿sí?, o jugado, en la cual haremos foco en función a la necesidad, ¿sí? Cuanto más cercano al día del juego, más específico. Cuanto más alejado del día del juego, trabajar más sobre el modelo, sobre las correcciones y sobre las mejoras. O sobre potencial, como veníamos explicando. Y acá habla un poco de lo que es el modelo de juego. Está determinado, ¿sí?, por la calidad y la capacidad del futbolista, que fue lo que vimos unas
carátulas más atrás, ¿sí? Capacidad del entrenador para hacer comprender su idea de juego e inspirar al equipo a concretarla, ¿eh? Pero por sobre todo, fíjense que la calidad y la capacidad del futbolista nos va a demandar un requerimiento más pesado que la capacidad del entrenador de poder estimular, ¿eh? Lo podés estimular hasta que no se estimulan más, porque perdiste las ganas de estimularlo, porque te sacaron las ganas, porque no entienden y realmente es muy costoso llevarlo a cabo, ¿sí? Debido a esto, ¿eh? La capacidad de no, si hay veces que muchas veces, bueno, no sé si les ha pasado. Yo muchas veces encuentro una negación sobre alguna acción en algún juego que se me acerca y me dice, che, Guri, ¿sabes qué? Prefiero que no me la den. O si salí, no salgas conmigo. Me ha pasado alguna vez con alguno de los centrales. No sé, no salgas conmigo, prefiero que el arquero ya salga con el lateral y ya evito porque hasta que agarre confianza. Entonces ahí vos decís, no, pero vos lo podés hacer, tratá de trabajarlo, ejercitarlo, equivocate acá, que el día de partido te va a salir, a ver, hasta que después pasa lo que pasa normalmente, que hay una equivocación, pierde la confianza, y ahí es donde empieza un poco la desconfianza no solo de él, sino grupal, que no te la quieren dar. ¿Eh? Y está manifestados por principios y subprincipios, ¿eh? Que fue lo que vimos recién, y caracterizado por dinámico y adaptable y permitir, obviamente, la creatividad del jugador. ¿Quién fue el que dijo, no, yo le doy, quién fue recién el que dijo, yo le doy libertad que puedan en ofensiva, desordenarse? Ah, sí, ahí, Eric fue, no. Damián creo que dijo. Damián. Dijo, no, yo le doy Damián. libertad. El técnico del Real Madrid, lo escucharon hace 6 meses atrás, que dijo de sus equipos, juegan a jugar. Juegan a jugar, sí. Juegan a jugar. Y miren qué buen... lo que pasa que obviamente es algo muy... También el juegan a jugar es liberar un montón de cuestiones que no creo que sea de esa manera. Como muchas veces cuando escuchás a Gallardo, uno de los mejores entrenadores del país, que dice, no, fuimos a la cancha de Boca y no trabajamos en la línea de 5, ni un día. Y bueno, capaz que puede ser un partido. ¿Lo escucharon ayer? ¿Cómo elegir? Y escucharon a Mourinho cuando dijo, Mourinho que dijo que tiraba la moneda para arriba y cómo caía de jugador que es súper irónico, obviamente, hasta me pareció medio faltar el respeto, pero bueno, ayer a Gallardo también le hicieron una pregunta media similar y se ofendió, o sea, se enojó porque la varita mágica, dijo. Yo creo que fue un poco también medio parecido a lo de... La del técnico abatido. La del técnico abatido. Eso, yo creo que eso fue lo que más le dolió. Porque sí, totalmente. Pero bueno, nada, es majestuoso lo de este tipo, increíble, muy bueno. Durante la competencia los futbolistas deben tomar decisiones, ¿sí?, tácticas constantemente, y son dificilísimas, ¿sí? Esta toma de decisiones implica un proceso, ¿eh? Percibir la situación a resolver, ¿eh? Interpretarla, imaginar alguna respuesta, ¿sí?, elegir mejor, y ejecutarla. Traten de anotarlo. Esta parte es importante. Bueno, yo igual de todas maneras esto después lo subo. Acuérdense de los principios, ya los vamos a ver también, los principios de juego, son súper importantes. Subprincipios y subprincipios. Y ahora vamos a ver cada una de ellas, ¿sí? Y acá habla de la inteligencia táctica, y dice que la inteligencia táctica es un proceso mental multidimensional que tiene por finalidad la resolución eficaz de cada situación de juego bajo el criterio de rapidez, exactitud y anticipación. Hace 20 años, charlas de domingo con mi viejo, me decía, tiene ojo en la nuca, resuelve 3 segundos antes de recibir, que es un poco esta situación. Yo tuve la suerte, bueno, de compartir un tiempo con Maradona, previamente con el Beto Márcico. A mí me enloqueció lo que fue el Beto, verlo jugar fuera una cosa, ¿viste? Cuando voy a decir, ¿cómo puede ser que antes de recibir ya sabía quién estaba libre, dónde iba a ir la pelota
y no erraba. Bueno, acá lo describe. Rapidez, exactitud y anticipación. ¿Eh? Poli, con Riquelme, ¿no? Con Román compartimos un tiempo, es más, nos representaba el mismo representante, Settembrini y Franchi, Marco Franchi, que fue el representante de Maradona, y compartimos, me parece que 6 meses. Y él apenas llegó, yo venía de 5 años de arrastre, y él apenas llegó, ya empezó a jugar en primera. Lo compraron junto con un grupo de El el, argentino, el Pa- pelado, sí, no me acuerdo, Pablo Isla, Luca Gatti, la Paglia Riquelme, puede ser. La Paglia, Sucha Ruiz y, y había otro más. Unos pibes que jugaban muy bien. Hizo un combo ahí el ex presidente de la Nación. Nación y se llevó a esos chicos. Bueno, me parece que compró el grupo, sí, pero por uno. Pero muy, muy con una personalidad, Román. Bueno, ahora, En ese plantel estaba Bilardo, ¿no? ¿Era el claro, cabeza o el bambino? claro, claro. No, no, después viene Bambino. Después viene Bambino. Yo con Bambino, a mí Bilardo me sube a primera y con Bambino, y firmo mi primer contrato, y con Bilardo, y con el Bambi yo me voy a Almagro, a préstamo, que fue mi primer salida de Boca a Almagro. Imagínate entrenar con Maradona e ir a. Tomaba mucho sol el Bambino Veira. ¿Eh? ¿Qué, Pablo? Y tomaba mucho sol. Sí, sí, esos personajes. Nene, 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 te decía. Qué odio me agarraba cuando me decían nene. Bueno, jugadores con la inteligencia táctica, que tengan rapidez, actitud y anticipación. Ahí Pablo dijo, bueno, Riquelme. ¿Quién más? Yo más que nada el Busquets. O sea, Muy bien. Busquets, No Xavi lo hablamos el otro día, Alonso. el jugador inteligente. El jugador inteligente. Ah, Bueno, pero acá esos son jugadores inteligentes, pero tácticamente, porque ¿qué es Y la para mí táctica? McAllister. Mascherano. ¿Eh? Sí, ya lo vimos, ¿qué es la táctica? Dígamelo. La ¿Cómo se posición, ubican los jugadores claro, claro. dentro de la Entonces cancha? Leo, bien. Entonces me van a decir capaz que 10 y todos en la misma posición, que van a ser volantes. McAllister, Riquelme, Busqué, Enzo Pérez, Enzo Paredes. Pérez. ¿Eh? Porque además, ¿sí? Un poco lo que dice Leo, que tiene, o sea, ya interpretó más rápido o desarrolló más rápido lo que quizás podía llegar a decir yo. eh, es esto, este conocimiento del juego. Yo les voy a mencionar, bueno, o sea, capaz se los dije. Yo cuando vi jugar a Valderrama, yo decía, boludo, este tipo, ¿cómo puede jugar? ¿Se acuerdan? El Ruludo, ¿Sí? Bocini. Y tiene- Yo lo vi en los últimos tiempos a Bocini, ¿sí? Porque yo tengo 50, voy a cumplir 50. Entonces vos decís, estos tipos, ¿cómo puede ser, boludo? Ahora, un conocimiento sobre dónde ocupar el momento justo, qué hacer, qué no hacer, en un lugar donde hay tanta densidad, donde hay tanta. Es tan complejo resolver, tantas piernas, tantas. Bueno, ¿eh? Rapidez, exactitud y anticipación, que normalmente lo vamos a encontrar. El jugador también inteligente juega ahí, ¿sí? El jugador con inteligencia táctica, ni hablar, ¿eh? Ni hablar. Por eso podemos mencionar montón de jugadores en ese puesto. Y en el fútbol actual, bueno, dijeron Enzo Pérez. Busqué, sigue jugando, sí, está en cosa, ¿no? Con el Inter. el Inter. Paredes. Bien, muy bien. ¿Eh? La inteligencia normalmente la vamos adoptando y conociendo a El mayoría de edad, Cuti ¿no? y el Licha cuando juegan ahí también tienen los dos. Sí, 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 totalmente. ¿Se acuerdan? Bueno, capaz ustedes son muy pibos, van a decir, este es más viejo. ¿Se acuerdan el Lothar Mateu? ¿O leyeron sobre él? Sí, empezó ¿Saben jugando quién? delantero y terminó No 5. era Sí, enganche, eso no era de 5, después te me juego central. Exacto. Arrancó lo Cinco que dijo mundiales Gastón y jugó. Pablo. Claro, lo que dijo Pablo y Gastón. Un jugador que, bueno, yo lo recuerdo. de 10-2. Arrancó, claro, arrancó de 10, jugó de 5 y al otro mundial jugó de central. O sea, ¿viste? Cuando vos decís la riqueza táctica, el conocimiento
puro del juego, el entendimiento de los momentos, sea absoluto. ¿Entendés? Y por eso muchas veces decimos que la decantación viene siempre para abajo, de arriba hacia abajo. Muy difícil que vos juegues de 5 y pases a jugar de enganche o normalmente es, ¿sí? De delantero a volante y de volante, ¿sí? A defensa. Esa disminución normalmente se puede llegar Román hizo eso. De 5 pasó a jugar de 10, o sea, siempre fue 10, ¿no? Claro, Pero lo que pasa es que en una en la edad, sub-20, sí, dentro de un contexto en el cual todavía no está descubierto ese puesto. Cuando ya está descubierto y cuando ya jugaste, lo empezás a retroceder. No obstante así, bueno, a ver, y hay un montón de ejemplos. ¿Cuál fue que dijo que también era 9 y después pasó a jugar, o lo pusieron de 9 en inferior y después vino un técnico y lo pasó para atrás? Mascherano jugó de volante central y un tiempo jugó así. Bien. Eh, bueno, así que rapidez, actitud y anticipación para la inteligencia táctica. Me los mencionaron, bueno, para mí también Enzo Pérez, Paredes también, bueno, lo que pasa es que son gente de edad que tiene que tener conocimiento absoluto, ¿sí? Trayectoria, experiencia, haberlo desarrollado, haberse capacitado con la cantidad de entrenadores que uno también va teniendo. La adaptación a diferentes, esto implica que la adaptación a diferentes variables de juego, que son las posiciones de nuestro compañero, los rivales, la situación de juego, entre otras, ¿sí? O sea, cuanto la adaptación sea mucho más rápida, vamos a relacionar un poco lo que estaba mencionando. Las actitudes, la capacidad y el conocimiento y el control de los factores condicionantes del juego, que es las habilidades mentales, la preparación física, los fundamentos técnicos y los principios tácticos establecidos y requeridos, ¿sí? Y la anticipación, que es el dominio de habilidades mentales básicas en el rendimiento deportivo, ¿sí? Que son las sensaciones, las percepciones, todo lo que son la atención, la toma de decisiones y la inteligencia. Esto es un poco lo que hace o configura tener bueno, esos conocimientos como para poder encontrar un jugador táctico. para Em, formar un buen jugador táctico, no conviene en edades tempranas irlo pasando por eh, las distintas líneas en base a sus condiciones, ¿no? A su capacidad condicionante. sí, Entonces, yo no voy eso, a poner de pero extremo a un 1,80 m con 13 años, ¿no? Pero como para bien, ir Gastón, conociendo. en eso tenemos que ser precavidos, ¿sí? Lo primero, lo más importante es, por eso muchas veces lo vas encontrando en edades más lejanas, porque primero establecer un conocimiento sobre un puesto, ¿sí? Y una vez que esté establecido, ¿sí? Eh, alterarlo. A ver cuánto valen esos jugadores polifuncionales que venimos, pero sobre todo el tiempo te lo va dando. Por eso en edades tempranas hablo de que tenemos que tener sí, un criterio, no sé, que sepa marcar, o no sé, si es muy bueno en ofensiva, que sepa todo lo que es la parte no solo técnica, resolutiva, ofensiva, y anexarle algo más defensivo. Si es defensivo, que tenga y contemple todos los conceptos defensivos, para luego, después si tiene muy buena técnica, seguramente podremos, ¿sí? Tener esa visión de decir, pero sobre todo las edades marcan o tenemos que tener ese cuidado de respetarlas, que lo conozca, para después sí dar otro paso más. Pero fíjate que sucede normalmente, Gastón, en edades ya mucho más avanzadas y con un conocimiento, ¿sí? Absoluto del juego. Y me parece que también es eso una gran parte o importante dentro del desarrollo del jugador. Sí a los 20, sí a los 21, 22, donde ya estás desempeñándote eh, y Ahí es como que jugando, ya está más formado, ¿no? adquiriendo, A esa claro, edad. claro, claro. Sí. Como Bueno, y por, ahí, va, y yo, ahí es donde empezás a ver, no sé, un jugador de esas edades, capaz que en su 20 te juega de enganche, eh, y en primera a veces lo alternás o lo pones bueno, ese jugador que va conociendo y que ya se desempeñó y que jugó en esa posición y demás, lo vas a ir mechando de a poco, conociendo otros puestos, ¿sí? Lo mismo los centrales a veces, centrales como laterales, los laterales como volantes. eso te iba a decir Al de revés, claro. Tagliafico.
Claro. Grafico con Bueno, Independiente que jugaba de 3, jugaba de 6 y a veces lo veía de carrilero por izquierda, no me acuerdo cuál. ¿Con Holland era? sí, No me con acuerdo. Holland. Bueno, a mí me hablaron, bueno, yo compartí con Herbiti, lo tuve como jugador y después tuvimos varias charlas. A mí me habló maravilla, me dijo una cabeza suprema. Justamente la Tagliafico. Fueron compañeros en la Sudamericana, donde salen campeones. Y bueno, él me dijo, ya se veía. Dice, y un jugador que mide 1,74. O sea, que una contextura. Y jugando lo que vos decís, Gastón. Lo mismo que dije de Kevin, Kevin McAllister, me parece que. No me acuerdo, Kevin, pues sí. son tres Sí, los Kevin el McAllister. morocho, Alexi el. El robusto, es robusto, es medio petizón como el padre, así medio Ujú. ancho. Ese Y es el tremendo. otro, el que juega El de 5 5, jugó en es Talleres, no me acuerdo Talleres, qué otro más. es. Ese jugó en Boca Central, creo. Unido, ese jugó en Boca Unido de Corrientes hace como 5 o 6 años. Me parece Nacional B o Federal A, no me acuerdo, pero ese chico también. Bueno, tienen cabezas, esos chicos tienen cabezas de jugadores de fútbol. El ADN bien marcado. Bueno, vamos a dejar acá. ¿Sí? ¿Preguntas sobre la clase, algo? No, 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 ninguna, Uli. no, ¿Ya Uli, está en Bayul o no? todo clarísimo. Sí, sí, estoy acá. Recién me mudé a las 5 de la tarde. Estoy acá en el departamento nuevo, una soledad, mamita, lo mal que me siento. Bueno, Perdón, yo me sumé tarde. ¿Dónde estás, Juli? estoy en Olimpo, agarré Olimpo el fin de semana. Así que Ah, me bueno, vine. felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Me vine para acá por suerte, un lugar, mi mujer está chocha, a 400 kilómetros. ¿Estás cerquita? Sí, una cosa loca. Tuve 9 meses sin laburar, el mismo día me salieron dos propuestas. Bueno, elegí la más compleja, que eso también está bueno para. Me salió una de Nacional B y una de Federal A. La de Nacional B era mantener la categoría, el objetivo, y el Federal A era plata o mierda. Así que vamos por la mierda, o por la plata, una de dos. Ahí. Son esos desafíos que, bueno, el día de mañana tienen que pensarlo, si están preparados para qué, y el ADN que tengan ustedes como entrenadores. Yo Y no me imagino, no me con el imagino. ¿Vas cuerpo solo o fuiste con técnico, cuerpo técnico? eso. Ah, bien. ¿Cómo? ¿Con quién vine? Si fuiste solo o con cuerpo técnico. No, siempre con cuerpo técnico. Nosotros somos 5, pude traer 3. El otro me trabaja, el A videoanalista me distancia. trabaja a distancia, sí. Y el preparador arquero me lo otorgó el club. Pero bueno, nada. Sí, era un poco eso. Justamente en el mismo día tenía que resolver esto y me parece que tengo un montón por perder acá, porque acá de 38 equipos sube uno solo, pero el desafío, me gustan estos desafíos. Yo prefiero ir a un lugar donde sepa que tengo que competir por el máximo objetivo y no a un lugar donde tenga ese conformismo de pelear por una mantención de una categoría en la cual no creo que esté preparado para comandar un equipo de esa manera. Así que bueno, Uli, te arribaremos. hago una pregunta. Sí, Uli, te hago Pablo. una pregunta. Antes de darle el ok, de asumir, ¿averiguaste, o a lo mejor yo lo conocía, el plantel cómo estaba formado? Si vos Sí, sabés, sí, o sí. sea, Sí, sí. claro, sí, sí. Claro. Sí, sí, yo miro, yo chicos, me conozco el 4 de Chaco Forever, me conozco el 2 de Santa Marina de Tandil, o sea, miro fútbol permanentemente porque soy un entrenador activo. Aparte tiene que Y, estar preparado. y además, bueno, además, sí, no solo que hubo una reunión, mostrar un modelo de juego y demás. eh, y después, bueno, además al equipo he dirigido varios planteles y por decirte acá tengo a dos que ya dirigí, a tres que lo tuvo el resto de mi cuerpo técnico en la época esta de Ferro de Pico, y tengo un hermano de un ex arquero del año pasado. Así que, y el fútbol hoy, la herramienta del fútbol, está el chino Moiragui, que tiene 40 años, tiene 500 partidos en primera, muy bueno. Hay muy buenos jugadores, hay grandes jugadores, pero bueno, nada, está pasando un momento complejo. Eh, Perdió de los últimos cuatro, empató uno, perdió dos y ganó uno. Un equipo que. Así que, al orden del día, las puteadas. Y se adapta
a tu estilo, Sí, los porque tiene jugadores. laterales, sí, porque tiene laterales de ataque y extremos. Y ya con eso para mí es un punto súper importante. Sí. O sea, el juego, pero dijiste juego directo y llegando por las bandas también. No necesariamente directo. Ajá. ¿El mío? ¿Mi modelo? No, no, porque Ah, antes habías dicho que tenía del pelotazo el arquero, el 9 que la peine, pero. el rival. Ah, el rival. Claro, claro, Me jugamos había con entendido Sol. mal. Sí, sí, jugamos con Sol y bueno, Ah, juegan directo para una prolongación o para una captación. ¿Sí? Y en función de ahí empiezan a organizar el ataque, que es directo. No, nosotros no. No tanto, va, me lo imagino que no tanto, espero que no. Me digan, che, Bully, te escuchamos y nos mentiste, tiran pelota todo para arriba. Ahora Bueno, Juli, vamos a seguir ¿cuándo Olimpia. juega? ¿cuándo jugamos? El Sí, domingo a las 3 en Viedma. lo televisa, ¿no? Sí, normalmente lo televisa, sí. Sí, sí. Tiene acá dos canales propios, dos streaming que lo siguen, unas páginas durante muchos años. Hay que pagar, creo, para verlo, creo. El de Olimpo. No, ¿O no, no? no, 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 son gratuitos. Yo este fin de semana, yo llegué el jueves, el viernes, y a la ciudad, y el domingo ni siquiera viajé a Cipolletti, y lo vi por acá por la tele. Bueno, Te trajimos suerte. ¿cómo, Damián? Te trajimos suerte. Mira, Ah, una después, cosa loca, ¿viste? ah, ¿Eh? Ahora tengo bastante laburo. ahora ascendé y vení y pagá el asado, todo Ah, vos, ¿no? no, tan fácil uno solo. ¿Eh? Che, bueno, les mando un abrazo, buena semana, nos vemos la semana que viene. Dale, Bueno, Uli. Dale, Uli. Chao, Suerte. Uli, mucha Suerte suerte. para el Gracias, domingo. suerte. Bueno, dale, El muchas domingo gracias. vamos a mirar entonces prendido ahí. Chau, chicos, así me critican después. Chau, Uli, nos vemos, suerte. Mucho viri viri No, después. Chao, chao. muchas gracias.